estamos todos en Marcos 15, voy a leer el versículo 42 al versículo 47, en la versión de la Nueva Biblia de las Américas. ¿Listo? Entonces, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo de Jesús a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. ¿Sí? Entonces, antes de continuar y que estudiemos juntos estos versículos, quiero dejarles un término que ya van entendiendo a través de que lo vayamos hablando y también en su momento final, una definición de la providencia de Jesús. Entonces, ¿qué es la providencia de Jesús? Es el resultado de la intervención, el cuidado y el gobierno activo de Dios sobre el universo y la vida de las personas. Vamos a ver cómo la providencia de Dios pasó aún en ese momento de la sepultura de Jesús. ¿Sí? Entonces, vamos a tratar para entenderlo todos, lo vamos a hablar en 4 escenas, de alguna forma. La primera escena es la calma después de la angustia, que viene siendo el versículo número 42. Dice, todo esto sucedió el viernes, el día de preparación, antes del día de descanso. Entonces, ¿por qué calma después de la angustia? Pues ya Jesús había cumplido su propósito, como les decía. Entonces, ya los sacerdotes estaban contentos, ya para ellos había muerto Jesús, los romanos habían llevado a cabo la crucifixión, pero lo que no sabían es que ya se había cumplido el propósito de Dios, había muerto por nuestros pecados, ¿sí? Había creado un nuevo pacto con nosotros, pero si lo entendemos, su cuerpo, a pesar de que ya había muerto, aún se encontraba en la cruz, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta que para los romanos, si yo dejaba el cuerpo, lo iban a tirar, suena la palabra, a una fosa, ¿sí? No iba a ser sepultado de una forma apropiada. Entonces, a continuación vamos a ver unos hechos muy interesantes que nos van a permitir entender cómo actuó también el plan de Dios en el momento de la sepultura. Vamos a poder ver que Jesús ha muerto físicamente, pero los planes de Dios seguían. Entonces, había unas tradiciones judías. Les voy a pedir, hermanos, que nos vayamos un momento a Deuteronomio 21:23. Yo igual aquí también está proyectado. Entonces, en la versión que yo tengo, será, su cuerpo no quedará colgado del árbol toda la noche, sino que ciertamente lo enterrarás al mismo día, pues el colgado es maldito de Dios, para que no contamines la tierra que el Señor tu Dios te da en heredad. Entonces, en el Antiguo Testamento no hubo que existiera el castigo de la cruz, pero aún así, ante las diferentes creencias, no se podía dejar un cuerpo colgado. Entonces, adicional a esto, pues recordemos que ya venía el día de descanso y para ellos no podían hacer absolutamente nada. Entonces, era necesario que llegara un inesperado valiente para poder lograr esta sepultura acorde, ¿sí? Y vamos a ver cómo actuó de esta forma y cómo Dios, por medio de sus planes, siguió actuando a través de las voluntades de los demás. Entonces, vamos a pasar a la segunda escena. La segunda escena nos habla de un inesperado valiente, ¿sí? Va desde el versículo 43 al versículo 45. Entonces, vino José de Arimatea, miembro prominente del concilio, que también esperaba el reino de Dios, y llenándose de valor, entró a donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo a Jesús. Pilato se sorprendió
de que ya hubiera muerto, y llamando al centurión le preguntó si ya había muerto. Y al comprobar esto por medio del centurión, le concedió el cuerpo a José. Entonces, José de Arimatea, acá vemos unos adjetivos que le dicen a él, como algo como lo asocian a él, y nos dicen que él pertenecía al concilio y que esperaba el reino de Dios. Pero quiero que, para que entendamos el contexto de quién era José de Arimatea, él fue nombrado en los 4 evangelios: el Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. Entonces, primeramente, por favor, vayamos a Mateo 27, 57, 61. Por favor, en sus Biblias. Mateo 27, del 57 al 61, nos habla de que José de Arimatea era un hombre rico, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Entonces ahí vemos los primeros adjetivos que también le están nombrando a José. Era un hombre rico que había sido discípulo de Jesús. Ahora vayamos a Lucas 23, del 50 al 56. Del 50 al 56. Había un varón llamado José de Arimatea, de la ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este que también esperaba el reino de Dios y no había concedido en acuerdo ni en los hechos de ellos. Estamos hablando de los acuerdos que habían logrado el Sanedrín y demás para la crucifixión de Jesús. Y por último, vayamos a Juan 19, 38 al 42. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos. Aquí voy a parar un momento para algo muy importante que me pareció interesante y trascendental. Secretamente era discípulo de Jesús, pero en secreto. Entonces, nosotros muchas veces tratamos de somos discípulos ocultos. Lo digo porque en algún momento de mi vida también lo fui. Entonces, es invitarlos a que no seamos discípulos ocultos. Qué honra poder ser discípulo de Dios en el trabajo, en el estudio, en la casa, con las personas que nos relacionamos. ¿Sí? Entonces, volvemos a lo que nos decía Marcos de que él pertenecía al concilio, era un hombre rico, pero esperaba el reino de Dios. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos, ¿qué es esperar el reino de Dios? ¿Sí? Nosotros esperamos el reino de Dios. ¿Qué hacemos? ¿Cómo estamos actuando para cuando llegue ese reino de Dios? ¿Sí? ¿Cómo estamos actuando? ¿Cómo está siendo nuestra voluntad? ¿Sí? ¿Y cómo estamos actuando bajo los principios que nos dicen las Escrituras para hacer eso es lo que Dios quiere, esperando su reino de Dios? Porque nuestras acciones, sean buenas o malas, serán tenidas en cuenta en el reino de Dios. ¿Listo? Entonces, ahí viene la primera parte de quién era José de Arimatea. Pero ahora vemos algo muy interesante. Marcos nos incluye a Pilato en esta narrativa. Un hombre fue a pedirle osadamente el cuerpo de Jesús. Los discípulos no estaban. Sabemos que estaba María Magdalena y madre de José, pero ellas no tenían en algún sentido la autoridad, el poder, la influencia para pedir el cuerpo de Jesús. Entonces, pareció José de Arimatea, que esperaba el reino de Dios, que estaba en desacuerdos con ese concilio, a pedir el cuerpo de Jesús. Pilato, sorprendido, decía, pero no creo que haya muerto todavía. Normalmente los crucificados pueden durar 5 o 6 días en la cruz, ¿sí? Pero ya Jesús, confirmado por el centurión, sí había fallecido. Entonces hay un tema muy importante que nos está haciendo ver Marcos. Jesús falleció y se murió, porque muchas veces escuchamos, yo leyendo, preparando la prédica, dicen
no es que Jesús no murió, que Dios intercambió con él al final, que Jesús murió fue espiritualmente, y no, hace parte de la obra de Dios que Jesús fue crucificado, muerto y sepultado. Entonces es importante que esto lo tengamos claro. Y vemos que el centurión confirmó que Jesús falleció, pero pues faltaba algo muy importante, todavía no hemos hablado de cuál fue la sepultura que se le dio a Jesús. Entonces, aquí vamos a pasar a un tema muy importante, los honores dignos de un rey, que viene siendo nuestra tercera cena. ¿Sí? Como les decía, recordemos que cuando los crucificados morían, según las tradiciones romanas, serían arrojados a unas fosas y no eran reclamados por nadie. Entonces acá vemos cómo la interacción entre la cultura judía y la cultura romana para poder lograr esta sepultura de Jesús. Adicionalmente, podemos encontrar, como les decía, ningún discípulo estaba. Entonces, ¿quién iba a pedir el cuerpo de él? Pero como José de Arimatea en vida posiblemente era secreto, pero después de su muerte, él dijo, no, yo tengo que hacer esto porque yo estoy esperando el reino de Dios. Entonces, ¿qué hizo José de Arimatea? En el versículo 46 vamos a ver que José compró un largo lienzo de lino, luego bajó el cuerpo de Jesús de la cruz, lo envolvió en el lienzo y lo colocó en una tumba que había sido tallada en la roca. Después hizo rodar una piedra en la entrada. Entonces, vemos que José de Arimatea no solamente pidió el cuerpo de Jesús, hizo la compra de lo que se necesitaba para poder darle una sepultura digna. Entonces, compró el lienzo, no, imagínense un hombre rico, no, imagínense un lienzo fino, ¿sí? que estaba vuelto Jesús, pero hay algo muy importante, Jesús estaba colgado en la cruz. Entonces, imagínense ustedes que hayan tenido que bajar el cuerpo de Jesús de la cruz. Qué fuerte tuvo que haber sido emocionalmente, haber tenido que hacer ese tema para una sepultura digna, para cumplir también con sus tradiciones. Tuvo que haber sido muy difícil para él. Pero adicional a esto, podemos ver, quiero que vayamos un momento a Números 19:11. Entonces dice, todos si eres más. Entonces dice, el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. ¿Estaba dispuesto José de Arimatea a romper esta tradición, a poder llegar a ser impuro? ¿Sí? ¿Por qué? Para poder dar una sepultura digna a Jesús. ¿Sí? Vemos que algo tan increíble que hizo todas las acciones, Dios actuó a través de la voluntad que tenía José de Arimatea para lograr darle una sepultura. Pero ya logrando esta sepultura, nos da un hecho también muy importante. Nos dice que lo colocó en una tumba que había sido tallada en la roca. Quiere decir que ya esa tumba prácticamente José la había comprado en su momento para él, pero nunca había sido utilizada. Entonces, fue utilizada en su voluntad, en su amor, en su espera del reino de Dios. Pues lo que hizo fue colocar a Jesús en este sepulcro que era para él. Pero vemos que también le puso una roca. Entonces vemos unos hechos de que tengamos unos testigos que presenciaron, Pilato, José de Arimatea, el centurión, pero vemos que también se puso una roca para cerrar su sepulcro. Eso nos dice que no cualquier persona iba a poder mover ese sepulcro. Entonces también va el relato de que muchas personas dicen, no, es que Jesús sí salió de la roca, él salió caminando y nunca fue sepultado. Entonces no, Jesús murió y fue sepultado y fue cerrado con esta roca. ¿Listo? Todo esto vemos que, no lo voy a pedir que los vayan hasta allá, pero solo lo voy a leer, en el cumplimiento también de profecías, decía que y se dispuso con los impuros su sepultura, su muerte, más con los ricos fue en su muerte. Entonces vemos que pues muerto con los ladrones que estaba al lado de él,
pero pues su sepultura fue con los ricos, en este caso José Arimatea. Ya veremos en otros evangelios que mencionan a otras personas, pero pues en Marcos nos hablan de José Arimatea. Y ahora vamos a pasar a nuestro cuarta cena. ¿Sí? Nuestra cuarta cena nos habla de unos testigos providenciales. Como yo les decía al inicio, María Magdalena, Madre de José, Jacobo, Salomé, habían sido mencionadas en la crucifixión, que ellas estaban como testigos también de que había sido crucificado. Pero entonces aquí también vemos que en este versículo 47, María Magdalena y María Madre de José miraban para saber dónde lo ponían. Quiere decir que ellas estuvieron pendientes de todo el proceso de cómo fue esa sepultura. Ellas no participaron en esa sepultura, no nos dice el evangelio que ellas hayan participado. Ellas más adelante lo vamos a ver, ellas quisieron ir a brindarle honores a él, pero también nos hablan de la roca. Entonces, vemos que Marcos en estos 7 versículos nos está mencionando que hubo testigos que aseveran y pueden decir, hubo la sepultura de Jesús. ¿Sí? Entonces, esto Marcos nos nombra todas esas personas. ¿Por qué? Porque lo vemos que, tal vez porque 1000 años después, muchas personas aún piensan que no, que realmente solamente fue crucificado y resucitó. Pero no, Jesús fue crucificado, vivió entre nosotros, crucificado, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. ¿No? Entonces, vemos que el Marcos nos quiere enseñar que, así como lo mencionó desde el pasaje, versículo 15, la crucifixión, nos muestra las obras, nos muestra los hechos, nos muestra los lugares que nos dicen a nosotros, esto realmente sí sucedió. Entonces, pero quiero decirles que yo también, muchas veces también digo, no, Jesús murió y resucitó, pero tenemos que verlo todo como una obra completa. ¿Sí? Entonces, yo con eso quiero pasar un momento pues, al proceso de las conclusiones, hablarlo en 4 aspectos muy importantes, 4 conclusiones muy importantes. La primera de ellas es que Jesús, lo que sucedió con Jesús fue un hecho legítimo. ¿Sí? Debemos tener claro que fue narrado por los 4 evangelistas, es decir, que nos quiere mostrar que su obra y que sucedió realmente, que no fue un hecho cualquiera, que no fue un hecho aislado de la crucifixión y resurrección, sino que cuenta con testigos romanos, con testigos judíos, lugares que existieron, que Jesús realmente murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. ¿Sí? Porque muchas veces nosotros debemos entender que buscamos es mostrar por medio de nuestras acciones, pero también nosotros estamos en el deber de llevar la palabra de Dios, y como usted me ha permitido el día de hoy. Pero entonces, si no conocemos el mensaje, si no conocemos todo esto que sucedió, puede que el mensaje nos quede incompleto. El mensaje está basado en las Escrituras. ¿Sí? La segunda conclusión, y me voy a tener un poco, la quise dejar como toda obra buena o mala lleva a cumplir la voluntad de Dios. Muchas veces hablábamos hace 8 días, 15 días, que el congreso que había sucedido que de brujería, muchas veces que vemos actos injustos, muchas veces vemos que suceden cosas que no deberían pasar, y nosotros muchas veces decimos, no, es que en la voluntad de Dios, Dios, ¿por qué permite esto? Pero se los voy a resumir en algo que dice, los intentos de los hombres por frenar los planes de Dios terminan convirtiéndose en instrumentos que impulsan aquello que quisieron detener. Entonces, yo he pensado que uno dice, no, yo actuaría de esta forma, yo no debería pasar esto, y queremos muchas veces en nuestras fuerzas decir, venga, yo quisiera detener esto, que esto no pasara, que los presidentes, que el gobierno, que la economía, los actos que muchas veces uno ve por noticias, pero todo hace parte del plan de Dios. Si ustedes se dan cuenta, todo lo que Jesús ya había muerto, ellos pudieron haber dicho, no, yo espero que venga otro Mesías porque este no era para mí, pudieron haber dicho eso,
por hecho, ¿para qué voy a gastar dinero? ¿Para qué voy a darle mi sepulcro a esa otra persona? Pero todo hacía parte de la voluntad de Dios. Entonces, si nosotros vemos que Dios puede tomar soldados indiferentes, soldados crueles, pueden tomar santos amorosos, pueden tomar a líderes espirituales odiosos, y cuando todos combinan sus actos de libre elección, ellos van a hacer que Dios haga lo que Dios quería. Pero entonces, ahí vienen nuestros actos como son, para que cumpla la voluntad de Dios. ¿Son buenos? ¿Son malos? ¿Van conforme a su palabra? Y ahí viene mi tercer conclusión. Mi tercer conclusión dice: la solidez de nuestra fe se fundamenta en el conocimiento y la comprensión de la palabra de Dios. Entonces yo les preguntaría a cada uno de ustedes que se haga la pregunta interna: ¿qué tan sólida es mi fe? ¿Qué tanto conocimiento tengo de las palabras? Si de pronto solamente vengo los domingos, de pronto no oro en mi casa, no leo las escrituras, ¿sí? Porque muchas veces decimos: no, es que yo no entiendo ni lo que estoy leyendo. Pero entonces debemos buscar la forma, debemos buscar a las personas para obtener esta comprensión y este conocimiento de Dios. Por eso les decía la importancia de saber que Jesús murió y que fue sepultado. Y porque muchas veces seremos confrontados que la Trinidad, que si Jesús realmente murió, y nosotros en su conocimiento, nuestra fe, debemos saber y conocer las Escrituras muchas veces. Empezar a poder llevar ese mensaje y preparar ese mensaje que se quiere llevar. ¿Sí? Entonces, vamos a nuestra cuarta conclusión. Esta cuarta conclusión, voy a olvidarme de los hombres un momento. Esta conclusión es para las mujeres. ¿Sí? Si nosotros nos damos cuenta, en Marcos 15, en la crucifixión, en la muerte y sepultura, y lo veremos en la resurrección, nos habla de las mujeres. Ustedes van a Marcos 15, 40 y 41, Marcos 15, 47, y en Marcos 16, del 1 al 8, menciona a las mujeres. Recordemos que en ese tiempo de pronto las mujeres no, digamos de alguna forma, no les daban el valor que debería tener la mujer, ¿sí? Pero vemos que Marcos le está dando el valor porque iba a ser parte importante y fundamental de ese nuevo pacto, de esa nueva iglesia que iba a tener Dios. Entonces, la pregunta para mí es, quiero preguntarles a las mujeres de Torrefuerte, aprovechando que está mi madre el día de hoy, está mi prometida, preguntarles cuál es tu papel fundamental en Torrefuerte inicialmente, en el mundo, ¿sí? Para llevar ese ministerio de Dios. Muchas veces decimos: no, yo oro, yo trato de orar bien, pero bueno, ¿cuál es mi papel? ¿Qué estoy haciendo por llevar ese mensaje y poder hacer crecer el ministerio de Dios? Nosotros estamos en la tarea de traer discípulos por medio de nuestros testimonios, por medio de nuestras acciones y por medio también de su palabra. ¿Sí? Entonces, quería dejarle esa pregunta: ¿cuál es y cuál será ese papel fundamental en Torrefuerte y en el ministerio de Dios? ¿Sí? ¿Cuándo van a pasar todos a decir salmos, explicar salmos? ¿Sí? Entonces, estas son las 4 conclusiones que yo el día de hoy quería dejarles. ¿Sí? Ahora, pues finalmente sería también que por favor hablemos con otra persona de qué entendimos, qué comprendimos, qué nos parece, una persona al lado, todo lo relacionado con el sepulcro y la obra de Dios antes de pasar a su resurrección. ¿Sí? Con la persona que tienes al lado.